Hablo hoy de la heterodoxia, de los movimientos heréticos que comenzaron bastante tempranamente en la Edad Media y fueron importantes para el desenvolvimiento de la filosofía y de la teología durante esta era. Sus ramificaciones llegan hasta el presente y pueden observarse incluso en las llamadas religiones civiles de hoy. Pero yo me limitaré únicamente a mencionar las doctrinas heréticas más importantes, decir su contenido fundamental, para llegar a una conclusión en la que espero mostrar por qué tienen importancia las doctrinas estas, pues en contra de ellas hubo que ir sentando la ortodoxia y hubo que ir sentando argumentos filosóficos que las extinguieran. Las herejías más conocidas son las condenadas por los primeros concilios, la de Arrio en el siglo IV, que defendió la semejanza homoiusía de esencia entre el Hijo y el Padre, y negó la identidad, que con otra palabra griega es homousía o consustancialidad de ambos. La diferencia de una i entre ambos términos griegos marca posiciones muy distanciadas entre sí. Otra herejía importante es la de Eutiques, que afirmó que en Cristo hay una sola naturaleza, humana y fundida con la divina, y la de Nestorio, que defendió la existencia de una doble naturaleza en Cristo, humana y divina, pero que la Virgen, la Madre de Dios, es solamente madre de la humana. Las doctrinas de estos heresiarcas obligaron a construir y defender las ideas sobre las que empezaba a gravitar la fe cristiana. Eran ideas que han pasado a la filosofía como naturaleza, consustancialidad, persona y otras. Había que definirlas y hacerlas inexpugnables. Los concilios de Nicea en el año 325, de Éfeso en el 431 y de Calcedonia en el 451 fueron las primeras asambleas de doctos que procuraron llenar esos términos, esos conceptos de contenido. El primero, convocado por el emperador Constantino, se reunió en Nicea, junto al Palacio Imperial de Constantino, y fue presidido por Osio de Córdoba, el redactor final del credo cristiano que hoy se sigue rezando. En él se fijó la consustancialidad de las tres personas de la Trinidad. El segundo, el de Calcedonia, dejó sentado que en Cristo hay una sola persona, que es divina. El tercero, que hay en él dos naturalezas, una divina y otra humana. Pero aquellas herejías fueron solamente las primeras de una larga lista que traspasó el periodo medieval y se extiende hasta el moderno, llegando, como he dicho, incluso hasta el presente, aunque eso sí han cambiado de aspecto, pero el fondo, el contenido, se permanece. El pensamiento no descansó nunca de las controversias suscitadas por ellas. Las de Oriente solían tener mejor fundamentación filosófica que las de Occidente, que se limitaban, en la mayoría de los casos, a recibirlas, o si brotaban en suelo propio, a dirigirlas hacia la acción. En resumen, las de Occidente fueron más prácticas y las de Oriente más teóricas. Atenderé por ahora solamente a tres movimientos heterodoxos cuyos fundamentos doctrinales señalan la senda que siguieron muchos otros. Solamente tres porque es casi imposible hacer un sistema de esta enorme fronda de movimientos heréticos. El primero de esos tres es la gnosis. Fue un movimiento aristocrático propio de espíritus refinados, una oscura mezcla de ideas filosóficas y aspiraciones religiosas en que predominaba el problema del mal y el problema del dolor. Los historiadores le atribuyen a veces una multitud casi inabarcable de antecesores: las religiones de misterios, el pitagorismo, el neopitagorismo, las doctrinas de Filón de Alejandría, el hermetismo y otras. Si las raíces fueron abundantes, las ramas fueron todavía más abundantes aún. En el momento presente no hay acuerdo entre los estudiosos de la antigüedad que haga luz en una fronda tan espesa. Habrá que contentarse, por tanto, con un breve esquema muy general de las ideas del movimiento gnóstico, que yo reduzco a cuatro. Una, que Dios es esencialmente bueno, no ha creado el mal ni la materia y no tiene relación alguna con ellos, ni con el mal ni con la materia. Lo contrario sería degradar su absoluta trascendencia.
2. Los eones, el primero de los cuales emana directamente de Dios, llenan el vacío entre él y el mundo. La serie completa de los eones corresponde aproximadamente a las ideas platónicas. 3. Alguno de los últimos eones cometió pecado y dio origen a la materia, fuente del mal y el dolor. Así que el mal y el dolor no tienen que ver nada con Dios, se originan en la materia. 4. El hombre, ser compuesto de bien y mal, de alma y materia, puede, mediante ascesis, soltar el lastre del cuerpo y tornar a la región superior, que es a donde él pertenece. Este es el primer movimiento. El segundo fue el maniqueísmo. Con el fin de poner un dique a la expansión del cristianismo sirio, los reyes persas ordenaron reunir en lengua pahlavi los restos dispersos del Zendavesta, dando origen al mazdeísmo o zoroastrismo, que todavía subsiste en Irán, la India y Pakistán. Con elementos procedentes del mazdeísmo, más otros gnósticos y cristianos, se creó el maniqueísmo, que fue perseguido, sin embargo, por mazdeístas, por gnósticos y por cristianos. El creador del movimiento, que cambió su nombre, Corvicio, por el de Mani, de Mana, espíritu luminoso, pretendió sintetizar las enseñanzas de Buda, Zaratustra y Cristo en una sola religión universal. Las principales ideas del maniqueísmo son: 1. Dios es el principio espiritual de la luz y el bien. Satanás, el principio material de la tiniebla y el mal. Al reino de Dios pertenecen el aire luminoso y la tierra luminosa. Al de Satanás la tierra oscura y pesada, donde repta él mismo como una serpiente en su cubil. Los dos reinos se desconocen mutuamente. 2. Mitra fue el mediador. Él separó las partículas de luz de la tiniebla y resultó el fuego, el agua, el aire y la luz. Creó después los cielos y las tierras, ordenándolos según la cantidad de luz que contenía cada uno de ellos. Los elementos impuros que se habían desprendido del aire absorbieron partículas luminosas mezcladas con la tierra y aparecieron las flores y los frutos. Los vegetales son mezcla de pureza e impureza, también los animales, pero adquieren elementos de luz al comer vegetales. 3. Los hombres proceden de Adán y de Eva. En Adán estaba el bien y el mal, en Eva solamente el mal. Todos los hombres se perdieron por su causa. Jesús bajó a la tierra para enseñarles la diferencia entre los dos reinos, pero no lo entendieron. Entonces les envió al Paráclito, a Mani, para que les mostrara que mediante los 3 sellos que separa la luz de la tiniebla material, los tres sellos son el sello de la boca o ayuno, abstinencia de carne, vino y palabras impuras; el sello de la mano o abstención del trabajo manual, de la guerra, del homicidio y de la matanza de los animales; y el sello del vientre o abstención del matrimonio y la procreación para impedir la propagación del mal. Los hombres, esta es la idea cuarta, los hombres son de 3 clases: los elegidos, que vuelven a la luz en cuanto mueren; los oyentes, cuyas almas pasan de unos cuerpos a otros hasta lograr encarnarse en el de un elegido; y los pecadores, que van de cabeza al infierno en cuanto mueren. La tercera secta, el tercer movimiento herético, es el priscilianismo, mencionado aquí por la importancia retrospectiva que hoy se le atribuye, sobre todo en Galicia. Fue un caso de herejía occidental teñida de orientalismo, iniciada probablemente por Prisciliano, que vivió también en el siglo IV. Prisciliano era un joven gallego de alto linaje y mejor educación, que según parece abrazó el gnosticismo, con mezcla probable de maniqueísmo introducido en España por un egipcio de nombre Marco. Así lo cuenta Sulpicio Severo, pero de las noticias de otros autores del momento, entre ellos San Jerónimo, no se desprende con claridad que fuera verdaderamente gnóstico ni maniqueo. Probablemente no fue más que un hombre de talante soñador, amigo de novelerías y de secretos arcanos peligrosamente cercanos a la heterodoxia, pero no un hereje. Iniciada o no por él, lo cierto es que en España brotó una herejía a la que se dio su nombre, que se extendió rápidamente por la Lusitania y la Bética,
y que Prisciliano, recibió la muerte como inductor de la misma en Treveris por orden del emperador Magno Clemente Máximo, lo que no impidió que llegara hasta el siglo VI. Los concilios de Zaragoza, Toledo, Astorga y Braga examinaron y condenaron sus creencias. El último, que tuvo lugar el año 567, logró finalmente que cayeran en el olvido. Se decía que la secta no admitía la Trinidad, que afirmaba que el demonio, un ser increado de naturaleza perversa, se reparte con Dios el dominio del universo, y que el alma era parte de la sustancia divina. También habría admitido que las diversas partes del cuerpo están sujetas a los 12 signos del zodíaco. Aries reinaría sobre la cabeza, Tauro sobre la cerviz, Géminis sobre los brazos y así sucesivamente. Intervenían además otras potencias celestiales, de manera que el hombre priscilianista no movía pie ni mano que no estuvieran gobernados por alguna potestad. Todo esto era de origen gnóstico y maniqueo. Más original parece que fue la secta en su predicación de la igualdad y la negación de las jerarquías eclesiásticas. Más original en cuanto que, como he dicho, las sectas occidentales estaban más inclinadas, más orientadas hacia la práctica, en tanto que las orientales se inclinaban más por la teoría. Negaban, las jerarquías eclesiásticas y predicaban la igualdad. Tal vez incluso decidieran sus miembros practicar esta fe en sus reuniones secretas, en las que habrían abandonado todo pudor y traicionado el rígido ascetismo que se les atribuía para entregarse a otras conductas de dudosa moralidad. La última herejía gnóstica fue esta de Prisciliano. Las sectas maniqueas fueron más duraderas. En el Imperio de Oriente gozaron del favor real, y durante un tiempo llegaron a edificar ciudades y a levantarse después en armas contra la emperatriz Teodora cuando ésta las quiso disolver. Se refugiaron entre los musulmanes y reaparecieron en Europa occidental hacia el año 1000 con el nombre de cátaros, extendiéndose por múltiples naciones. En Albí, en la ciudad de Albí, tomaron el nombre de albigenses. Mención aparte merecen los movimientos milenaristas. La de Prisciliano habría sido la primera secta que puso en circulación elementos propiamente occidentales, como digo. Las que le siguieron concedieron siempre la primacía a la acción sobre la teoría, a la voluntad sobre el entendimiento. Todas se originaron directamente en la doctrina escatológica cristiana, sin mezcla de interpretaciones gnósticas o maniqueas. Escatología cristiana que predecía el estado del mundo en los últimos días. Consistía en que Cristo vendría por segunda vez a la tierra para reinar con los suyos durante un milenio, hasta el fin último de la historia, el día del juicio final. Ese tiempo estaba reservado a los mártires, que resucitarían 1000 años antes que los demás muertos. Sería un reinado terrestre, antesala del celeste. De este último gozarían por fin todos los santos. No era necesario forzar mucho el sentido de la profecía para creer que los mártires son todos los fieles sufrientes y que Cristo fundaría el milenio feliz antes incluso de que sus seguidores abandonaran su carne mortal. Esto fue el milenarismo, una ingente multitud de movimientos que creyeron en una salvación inminente, terrestre, universal y milagrosa. Sus adeptos estuvieron convencidos casi siempre de que no morirían. Los movimientos milenaristas fueron de muy variada índole y existieron durante toda la Edad Media. A un lado estuvieron los que habían renunciado a las riquezas, los espirituales franciscanos, por ejemplo, que habían decidido llevar una vida de extrema pobreza en espera del milenio. El reino sería, según ellos, un reino de oración, ascetismo y contemplación mística. Al lado contrario estaban los desposeídos de la tierra, para quienes la pobreza era su destino. Estos confiaban en una transformación social que cambiara su suerte. Entre los dos extremos hubo todas las gradaciones imaginables. Los valdenses, los insabaptatos, los pobres de León, los chompi, los yaks,
los uñas azules, las huestes demoníacas, los joaquinitas, los flagelantes, los niveladores, los taboritas, los anabaptistas y otros muchos más. La lista es interminable, pero todos coincidieron en dar la primacía a la acción sobre la teoría, lo que ha sido la característica dominante de todos los movimientos heterodoxos occidentales. Los que vinieron de Oriente, los gnósticos, los maniqueos y las múltiples ramificaciones de unos y otros, tuvieron una importancia menor en Occidente. El impacto de estas herejías y movimientos de insurgencia social no fue infecundo para la filosofía y la teología. En el empeño de comprender los lazos que pueden existir entre lo natural y lo sobrenatural, o lo que es lo mismo, entre la filosofía y la religión, las herejías jugaron un papel de primer orden. Téngase en cuenta que una herejía no puede definirse como doctrina heterodoxa si antes no se ha fijado la doctrina ortodoxa correspondiente. Pero esta no puede establecerse si antes no se ha librado una lucha entre ideas, como resultado de la cual unas resultan victoriosas y otras derrotadas. Baste recordar que los 318 obispos reunidos en Nicea, los cuales procedían del imperio, pero también de fuera de él, porque algunos llegaron de Persia, tuvieron que discutir durante casi 3 meses la doctrina de Arrio, que ya era objeto de controversia desde hacía más de 10 años. El propio emperador Constantino I se dirigió a los asistentes, haciéndoles ver que el asunto que tenían entre manos era más importante que las polémicas personales mantenidas entre ellos hasta el momento. Al observar las líneas que siguieron todas estas ideas, resulta bastante comprensible el proceso general seguido por la filosofía medieval. La fe cristiana pudo fluir durante las primeras décadas sin obstáculos, contando solamente con los evangelios y la catequesis apostólica. Entonces no tenían necesidad alguna de filosofía, porque transcurría simple y serena. Pero las ideas se diversificaron sin tardar, hasta ser incluso contrarias entre sí, reclamando cada una la rectitud de la doctrina cristiana. El pensamiento se oponía al pensamiento. El asunto que tenían entre manos, según palabras de Constantino, los filósofos medievales, no podía ser otro que el de extraer la unidad de la confrontación. Las desviaciones de la norma solamente podían ser juzgadas como tales desviaciones si la norma misma era fijada, pero ésta solamente podía fijarse por oposición a aquellas. Desconoce este hecho quien se admire de que los grandes autores de principios del medievo escribieran tantas obras con el único objeto de refutar las ideas de otro autor. San Agustín, por ejemplo, escribió más de 20. Las herejías solamente podían extinguirse cuando sus adversarios las hubieran vaciado de razones sólidas, un proceso que acabó convirtiéndose en método formal de las universidades de los siglos XII y XIII, la confrontación entre ideas. Lejos de originarse en desavenencias personales, este método de negación de la tesis contraria es estrictamente filosófico, porque equivale a incorporar dicha tesis en la argumentación propia, para llegar a una conclusión que exige ser aceptada sin resistencia. Dicho de otra manera, y esta es la conclusión a la que quería llegar, una tesis opuesta a la que yo defiendo no es ajena a la mía, porque las dos proceden del mismo origen y representan un camino verosímil. Si no la tengo en cuenta, me niego ese camino. Obraré correctamente si me adentro en ella y, llegado el caso, pruebo que es falsa. De esta manera habré reforzado mi propia tesis, de tal manera que el adversario no podrá nada contra ella.